¿cómo estamos? Mi nombre es Sara y mi emprendimiento se llama Michi Arte. Bienvenidos a un programa más de Aikuaa. Hoy vamos a aprender a hacer un atrapasueños con muy pocos materiales y de una forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es tener un aro, que podemos nosotros ya decidir qué tamaño queremos trabajar. El aro puede ser así de plástico, puede ser de mimbre o de isopor. Este aro depende de nosotros si queremos forrar con cinta de raso o con otro tipo de materiales. Entonces iniciamos, ¿verdad?, tomando bien de esta forma en diagonal la cinta y enrollando, dando vueltas. Entonces nos valemos, ¿verdad?, de pistolita de silicona para poder utilizar y pegar. La medida va a depender del tamaño del aro. Bueno, una vez que tengamos realizado este paso, aquí tengo uno terminado, pasamos a trabajar con lo que sería el hilo para poder realizar el tejido. El hilo puede ser hilo de cera o cualquier otro tipo de hilo que nos quede cómodo. Entonces la medida va a tener que ver con el tamaño del aro para que podamos ir trabajando y nos quede cómodo. Entonces vamos a realizar el corte. Bueno, siempre vamos a estar trabajando con nudos simples y de este modo, haciendo nudos muy sencillos y asegurándonos. Muy bien. Entonces traemos hacia abajo eso y vamos enrollando así como haciendo una E, como un nudito de la colita del chanchito, podemos decirle. Y nos valemos de nuestros dedos para ir midiendo los espacios en el aro. Entonces cada 2 dedos enrollamos y vamos siempre ajustando, ¿verdad?, sin soltar, ¿verdad?, para mantener el tejido tenso. De este modo. Se pueden aplicar mostacillas entre espacio y espacio para poder realizar eso. Como pueden ver, es muy sencillo y solamente vamos atajando, ¿verdad?, valiéndonos de la manito para que el tejido no se corra. Una vez que tenemos realizada ya, ahora sería la última vuelta, prestamos atención en este paso. Lo que hacemos es terminar en el mismo lugar en el que iniciamos con el chanchito, con la letra E, vamos a decirle. Así de ese modo, y le hacemos un nudo por dentro. Y estiramos hacia la esquina mismo, porque esta es la parte en la que hacemos la unión para poder completar la vuelta. De este modo. Y ya pasamos a hacer la segunda vuelta teniendo en cuenta el medio de cada uno de los espacios. Entonces siempre con el hilo tenso. De este modo. Y así completamos la vuelta alrededor. El emprendimiento de Michi Arte se dedica, ¿verdad?, a hacer un taller creativo en el que realizamos todas las que las personas pueden imaginar. Entonces nos dedicamos a hacer peluches, pulseras, nos dedicamos a hacer cuadros, distintos tipos de cosas. No tenemos un límite en la imaginación. Entonces con mi compañera del emprendimiento, ¿verdad?, siempre estamos con eso, estamos asistiendo a cursos, a ferias y nos estamos capacitando constantemente para poder darle a la gente, ¿verdad?, calidad en lo que nos estaría pidiendo. Acá, por ejemplo, hemos dado otra vuelta y hemos hecho otro nudo para poder completar, para que nos quede de este modo. Sería como una especie de estrella. Entonces, es el mismo proceso. Seguimos dando vuelta, yéndonos, ¿verdad?, siempre a quedarnos en el medio, de este modo. Serían como 4 años, estamos con la compañera Lisa Romero trabajando permanentemente en lo que sería, ¿verdad?, el rubro de arte y artesanías. El emprendimiento surge, ¿verdad?, del amor que tenemos hacia los animalitos y especialmente hacia los gatitos, ¿verdad? Tenemos muchos clientes, muchas clientas que nos piden cosas para conmemorar o recordar a animalitos como son los michis. Así es como va quedando el atrapasueños.
Como pueden ver, solito, ¿verdad? Se va formando. Siempre nos valemos de la mano para poder mantener tenso el tejido, porque si no nos va a quedar flojito estas partes. Entonces ahí vuelvo a mostrar el nudo de este modo y lo apretamos, ¿verdad? Bien hacia allí cuando completamos la vuelta. Luego seguimos, ¿verdad? El tamaño que quede en el redondel del medio va a depender de nosotros, del momento en el que queremos parar y decir que nos está gustando, cómo va quedando. Entonces, de este modo, seguimos completando el tejido. Podemos elegir los colores que nos parezcan. Es más, podemos, por ejemplo, hacer un cambio en algún momento. Si queremos tejer a dos colores, hacemos una vuelta en color rosado, otra vuelta, por ejemplo, puede ser color amarillo o un solo color como yo estoy haciendo en este momento. Pueden contactarnos en las redes sociales, estamos como mitch.er y ahí nosotras con mi compañera tomamos las solicitudes de los productos que nos están pidiendo y sin problema, ¿verdad?, elaboramos. Acá nos queda como una vueltita más y ya estaríamos concluyendo para pasar al siguiente paso, que tiene que ver con las plumas y con los apliques que de repente podemos agregarle a nuestro atrapasueños. Esta es nuestra última vuelta y del mismo modo, ¿verdad?, podemos cerrar ahí mismo. Juntamos en esta parte, ¿verdad?, y hacemos el nudo nuevamente. De este modo. Es decisión nuestra de repente si nosotros queremos evitar que nos quede este agujerito, ¿verdad?, que es clásico del atrapasueños. Podemos completar el tejido e ir cerrando hasta que ya no quede. Pero en esta ocasión sería así. Entonces nos valemos de la tijera para poder hacer nuestro cortecito. De este modo. Y también la parte con la que habíamos iniciado ya podemos cortar. Bien, nos quedaría así, bien tenso el tejido sin ningún problema. Y podemos hacerle la terminación de repente con un encendedor, teniendo en cuenta no podemos lastimar el resto del tejido, ¿verdad?, que no se nos vaya a quemar. Bien, una vez hecho este paso, tenemos aquí unas plumas que vamos a combinar, ¿verdad?, con el atrapasueños dependiendo del color que tengamos. En esta ocasión tenemos así, de este modo, estas plumas. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bien, tomamos otro pedazo de hilo y cortamos. Ir decidiendo, ¿verdad?, de qué largor queremos que tenga, ¿sí?, cada pluma. En esta ocasión tenemos 3. Y seguimos con el nudo simple. De este modo. Así. Ajustamos bien por la parte plástica de la pluma para poder hacerle unos 2 o 3 nudos de vuelta y vuelta. Bien. Cortamos nuestro excedente de la pluma y hacemos un último nudo que sea de los 2 hilos que se encuentran juntos. Entonces podemos valernos de una aguja o un palito de repente si tenemos un poco de dificultad para poder hacerlo. Bien, hecho esto, cortamos ese excedente y vemos en qué parte del atrapasueños nosotros queremos colocar. Por ejemplo, ¿verdad?, tradicionalmente los atrapasueños tienen como mínimo 3 plumas, 2 que se encuentran en el costado y una en la parte inferior. Como este es el color más clarito que tengo y quiero que llame la atención, vamos a colocar aquí abajito. Bien, y quiero que haya como 3 dedos aproximadamente que tenga de que cuelgue el hilo. Entonces, de este modo, hacemos el mismo nudito con el que siempre estamos trabajando, que es súper simple. Bien, una vez que tenemos realizado este paso, así la pluma, ¿verdad?, con el hilo atado, este sería nuestro medio. Entonces nos estaría faltando una pluma a un costado y al otro costado para poder hacer el atrapasueños clásico. Entonces, con otro pedazo de hilo que tomamos, hacemos de nuevo el mismo nudo. Entonces tenemos así de este modo y esto es lo que ajustamos alrededor de la pluma. Podemos hacer, ¿verdad?, hasta que nos sintamos seguros de que esto no va a salir.
de 2 a 3 nudos. Y el nudo doble de repente si también queremos ajustar. De este modo. Cortamos el excedente del hilo y calculamos en qué parte queremos colocar. Entonces, si sería aquí abajito o si sería más hacia los costados. Yo creo que esto va a quedar mejor de este modo. Entonces, vamos mirando qué tamaño también queremos que cuelgue el hilo o si queremos que se encuentre bien ajustado, que también puede ser otra opción. Entonces, vamos a dejar aproximadamente 2 deditos y hacemos de nuevo nuestro nudo simple. Y ajustamos. Esto ya va a quedar a criterio de todos los que estén intentando a ver cuántos nudos pueden estar realizando. Cortamos el excedente y nos estaría quedando así de este modo. Así que ahora agregaríamos uno más en este lado. Como emprendedoras de Michi Arte, nosotras apuntamos en algún momento a poder tener nuestro local, porque ahora nos estamos manejando de forma online, ¿verdad? Donde estamos recibiendo pedidos de ese modo, pero nos gustaría muchísimo tener un local. Es nuestro sueño poder ofrecer nuestros productos y que la gente venga a nosotros. Bien, a esto nosotros podemos agregarle unos apliques que pueden ser estas flores que tenemos aquí, que vienen en distintos colores y se venden en este formato. Estas flores vienen con un alambrecito, pero nosotros podemos hacer el recorte que ya tengo aquí listo, que quedaría así. Bien. No solamente esa es nuestra posibilidad, sino también que podemos utilizar mostacillas. De este modo podemos utilizar entre espacio y espacio, vamos agregando. Bien. Entonces también tenemos la opción de que nosotros podemos tener este tipo de apliques, caracoles, semillas, este tipo de apliques sin ningún problema se pueden pegar con silicona utilizando la pistolita, ¿verdad? Y como mencioné hace rato, el hilo de cera, que es una opción, ¿verdad?, de tejer, vienen en estos colores y en estos formatos de repente. También tenemos, ¿verdad?, otro tipo de atrapasueños, como sería el caso, ¿verdad?, así en triángulos que podemos hacer con palitos de asadito. Se trata de eso, ¿verdad?, de la creatividad que le podamos poner a nuestros productos. Así es como tendríamos que colocar ahora mismo las flores. Aquí yo tengo ya adelantado un paso que les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, ya tenemos agregadas las mostacillas que se hacen durante el proceso del tejido y también hicimos un nudo, que es este que tenemos aquí, para poder colgar. Entonces así es como quedarían nuestros atrapasueños. Espero que les haya gustado. Pueden visitarnos en las redes sociales. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a la oficina de la primera dama y al programa Adecuada por el espacio. Y nos vemos en un próximo programa Adecuada. Chao, chao.